Martes de desplome para el euro, las bolsas y el petróleo. Bienvenidos a las noticias económicas. Soy Juliana González. El euro alcanzó este martes su nivel más bajo frente al dólar desde su introducción hace 20 años, debido al temor a una desaceleración económica en Europa. La moneda cotizó en la bolsa de Frankfurt a $1.03, un nivel que no se había visto desde finales del 2002. De acuerdo con la analista de mercados S&P Global, el sector manufacturero ya está en contracción por primera vez en 2 años y el sector servicios ha sufrido una marcada pérdida de impulso de crecimiento en medio de la crisis inflacionaria. Y preguntamos a nuestro colega en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro, sobre la probabilidad de que el bloque europeo experimente una recesión. Hola, ¿qué tal? Pues sí, en los últimos días se nos van acumulando las señales. Hoy con esos índices de gestores de compras que adelantabais, la empresa que los organiza, Standard & Poor's, hace una previsión de que en este mes de junio la eurozona habría crecido solo un 0,2% y por lo tanto que en los próximos meses el crecimiento sería negativo. Hay que recordar que para una recesión se necesitan 2 trimestres, pero la ansiedad, los temores de que comience ya en el próximo mes, en el mes de julio, y por lo tanto en estos próximos meses aquí de verano, esos primeros pasos de una recesión económica están aumentando. Las últimas señales son esos índices de gestores de compras, el de manufacturero, el de la industria ya está en contracción y el general, el que mide toda la actividad privada aquí en la eurozona, ha caído a los 52 puntos. Por debajo de los 50 puntos se considera un nivel de contracción. Esos temores aumentaron ya desde ayer en realidad, cuando supimos que Alemania ha registrado un déficit de su balanza comercial porque el nivel de las exportaciones está por debajo al de las importaciones, algo que no ocurría desde el año 2008. Y los precios del barril de crudo en el mercado internacional registraron una abrupta caída ante el temor de una posible desaceleración en el crecimiento económico que pueda enfriar la demanda, por ejemplo, de combustible. Se trata de la mayor caída del precio por barril desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania y las sanciones económicas del bloque europeo, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón contra Moscú. El crudo Brent de referencia en Europa cayó 9,45% hasta alcanzar los $102,77 el barril en Londres, mientras que el valor de crudo de referencia WTI para agosto se dio 8,23, quedando $99,50, rompiendo así la barrera psicológica de $100 por barril. Y en el programa de hoy tenemos el gusto de hablar con el economista y exdirectivo de Petróleos de Venezuela, el señor José Toro Hardy, quien nos acompaña desde Caracas. Señor Hardy, bienvenido y parto por preguntarle, ¿qué tan preocupante es esta volatilidad vivida en la jornada de hoy, en momentos en los que los precios de la energía son uno de los principales motores inflacionarios? Ciertamente, lo que ocurre es que lo que hace subir o bajar los precios del petróleo son los barriles marginales. Cuando falta 1 millón de barriles diarios del petróleo, usualmente los precios suben, y cuando sobra 1 millón, usualmente los precios bajan. Pero en este momento está teniendo una influencia importante el tema de las expectativas. Ante el temor de una recesión económica, no solo en Europa, sino que puede extenderse hacia otros lugares, pues la expectativa de que haya mayor consumo de petróleo pudiese estar incidiendo en esta baja de los precios. Por otro lado, pues en Europa hay una situación compleja, no solo por la escasez de gas proveniente de Rusia, sino además por la huelga de los trabajadores petroleros que ha estallado en Noruega. Ahora, todo ello es un tema de expectativas. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Y precisamente eso le quiero preguntar, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas? ¿Una tendencia a la baja del crudo pese a la guerra de Ucrania y, por ejemplo, a la política cero COVID en China que impacta las cadenas de suministro? Mira, sí, ciertamente. Estamos viendo cómo hay el temor en Europa de que Europa pueda entrar en una recesión. Incluso Alemania, que es la economía más fuerte de Europa, en este momento está en dificultades. Hay el temor de escasez de energía durante el invierno. Todo eso hace modificar las expectativas. Ahora,
Yo no sé si al extremo de que pueda producirse una bajada brusca, una caída brusca de los precios del petróleo, pero ciertamente sí puede impedir que continúe ese aumento acelerado que se venía produciendo en los mismos desde que estalló la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Muchas gracias, señor José Toro Hardy, desde Caracas, por estos análisis y hasta una próxima oportunidad. A la orden siempre. Y en Estados Unidos, el tema de la recesión enciende un acalorado debate. Y es que se trata en esta ocasión de una situación particular porque, por ejemplo, durante el primer trimestre el Producto Interno Bruto registró un descenso de 1,6%, mientras que por su parte el mercado laboral apenas sí se inmuta. Según las primeras estimaciones, la economía en Estados Unidos, medida en términos del PIB, podría haberse contraído también en los 3 meses comprendidos entre abril y junio. A esto se suman los datos de consumo personal del mes de mayo publicados justamente la semana pasada, que muestran una caída en el gasto y en la renta disponibles por temas inflacionarios. Y nosotros ampliamos este tema con el periodista Jesús García, quien nos acompaña desde Nueva York y a quien le damos una calurosa bienvenida al equipo de analistas de Deutsche Welle. Un gusto saludarte, Jesús. Tras un largo fin de semana en Estados Unidos por el festivo del 4 de julio, ¿cómo toman los mercados este anuncio de una desaceleración económica? Pues las noticias no son buenas para los mercados. Estados Unidos abrió a la baja. El Dow Jones bajó alrededor del 1,6% y el índice Standard & Poor's cayó 1,2%. Cabe recordar que Standard & Poor's cotizan las empresas más grandes como Apple, Amazon, Meta y Tesla, cuyos CEO han enviado alertas sobre una posible desaceleración. Entonces esto evidentemente se abona a esos anuncios. La jornada de este martes, hay que recordar, tampoco es que sea aislada. Llevamos esta tendencia desde hace 4 semanas y esto abona a la reciente preocupación de una recesión tanto entre expertos como entre los mismos consumidores. Hay que hacer énfasis también en que las encuestas nacionales, por ejemplo, el 60% de los estadounidenses considera que el país ya incluso está en recesión. Sin embargo, eso no está confirmado. Los economistas están también a la expectativa del comportamiento del Producto Interno Bruto, uno de los indicadores clave, pero no es el único que se toma en consideración. Son diversos los factores del comportamiento de la economía para determinar si se está en recesión o no. Ahora bien, la tendencia de los bancos centrales en el mundo es enfocarse a las tasas de interés en este incremento, considerando que puede, digamos, de algún modo enfrentar la inflación como ocurrió en los años 80 del siglo pasado. Australia, por ejemplo, lo hemos visto, tiene una acción bastante reciente al respecto y muy, muy agresiva. Jesús, y si cuantificamos ese anuncio de una posible recesión, ¿qué tan probable es, qué respuesta podemos esperar, por ejemplo, de la Fed? Bueno, hay que establecer un aspecto importante aquí. Morgan Stanley, por ejemplo, entre todas las firmas financieras que están analizando o haciendo las proyecciones sobre recesión, estiman que alrededor del 30% de probabilidades de que haya recesión en los Estados Unidos. Sin embargo, hay algunas que se van hasta el 60%. Sobre una posible recesión, pues lo sabremos hasta que la Oficina Nacional de Investigación Económica se reúna, y regularmente lo hace hasta que la recesión ha pasado o está casi terminando. Entonces ya sabremos como consumidores muy tarde. La Fed sugirió que podría haber una aceleración en cuanto a sus políticas, es decir, seguir aumentando las tasas de interés hacia finales de este segundo, no, incluso a partir de este segundo semestre. Muchas gracias, Jesús García, desde Nueva York, y hasta una próxima oportunidad. Estamos en el verano europeo y eso significa que destinos apetecidos como España y Portugal comenzaron ya con la temporada alta de vacaciones. Pero mientras las reservas han vuelto prácticamente al nivel anterior, alcanzado antes de la pandemia de COVID-19, los propietarios de los bares y los gerentes de los hoteles luchan actualmente por encontrar suficiente personal para cubrir los puestos vacantes. La situación es grave y pone en riesgo al importante sector de estos servicios en estos dos países.
Tras 2 años de pérdida de ingresos debido a las restricciones de la pandemia, Maribeni Rodríguez soñaba con un verano atareado. Pero ahora esta propietaria de una popular taberna de Madrid tiene que enfrentarse a otro problema. Contratar camareros nunca fue tan difícil. Hay una crisis de camareros, por todo lo que hemos hablado de los salarios o de las horas que se tienen que echar de más. Pero es que yo creo que la crisis es una crisis estructural de la economía y del trabajo en España, no solamente de la hostelería. Y si es verdad que no hay camareros, lo que va a pasar a futuro es que a lo mejor no va a haber tantos bares. Durante la pandemia, muchos trabajadores se cambiaron a otros rubros con mejores condiciones. El sector de servicios español depende en gran medida de trabajadores inmigrantes, pero muchos aún no regresaron. En la vecina Portugal, la hotelería tiene el mismo problema. Necesitan contratar al menos a 15.000 trabajadores más este verano para hacer frente al alto número de reservas. Creo que es un mal que afecta a todos. Todos lo estamos sintiendo y mucho. La falta de personal cualificado y la alta rotación de empleados. Porque a veces, por 20 o 30 euros más, se van a otra empresa. Los sindicatos dicen que los bajos salarios y los extensos horarios son las causas de la escasez de trabajadores. Pero para muchos jóvenes también es una cuestión de aspiraciones profesionales. Tú sales a la calle y le preguntas a alguien, oye, ¿quieres ser camarero? ¿Quieres ser personal de sala, coctelero o demás? Y primero ni siquiera van a saber cuáles son sus funciones específicas y segundo te van a decir que no, que para qué. Esa es la pregunta. Y así llegamos al final de La Economía. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y ya saben que pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web y en las redes sociales. Hasta pronto.